Si te contara que el legado del Dr. Grinberg tiene que ver con las coincidencias, ¿qué pensarías? Este maestro, este investigador que ahora se ha vuelto tan famoso y que pues se cuestiona mucho el motivo de su desaparición, pues resulta que fue mi maestro, fue mi mentor, trabajamos juntos. La gente me pregunta, pero ¿cómo empezaste con él? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue tu historia con él? Y eso es lo que te quiero contar hoy, un poquito. Porque resulta que este 8 de diciembre pues, tenemos un evento en honor a su legado. Pero quiero contarte de dónde viene mi inquietud de hacer este evento, porque el Dr. Grinberg ha sido parte de mi camino y de mi destino en los últimos 34 años. Y hoy te quiero contar un poquito sobre eso, solo un poquito. Yo lo conocí justo en un momento bien difícil de mi vida, un momento en que tenía ataques de pánico, acababa de terminar mi carrera, imagínate, acababa de terminar la carrera de psicología y me formé con los mejores maestros. Ya era yo terapeuta, me había formado con los mejores maestros, había tenido una formación integral en psicología clínica, industrial, educativa, sí, desde diferentes ángulos. Esa es otra historia, me hice asistente de muchos de los mejores maestros de mi universidad, pero con toda esa perspectiva tan grande que yo tenía de la psicología, no me alcanzó cuando me empezaron a surgir ataques de pánico. Tenía sudoración, mareos, dificultad para respirar, taquicardias, sensación de que me iba a morir. No, son como 14 síntomas los que hay ahí. Te puede durar unos cuantos minutos o hasta media hora. En mi caso, pues me duraba 4 o 5 minutos, era como una oleada y luego venía otra y luego otra y luego otra. Y te puedo decir que en un día pues llegaba a tener hasta 40 episodios de ataques de pánico y te juro que no se lo decías a nadie, porque es un momento en el que sientes que estás enloqueciendo, es un momento enloquecedor. Hay a quienes les da en poquito y hay a quienes les da con toda la intensidad y ese era mi caso. O sea, en aquella época que acababa de terminar la carrera y que además empecé a ver pacientes bajo la tutoría de otro maestro, pues resulta que empezaron a llegar justo gente con ataques de pánico y ahí las coincidencias, ¿no? Aquello que te ocurre es lo que de alguna manera es la señal que mandas al universo y luego se te regresa. Y entonces pues tuve que decirles a mis pacientes que yo no podía ayudarlos. Los junté, hice una especie de junta y les pregunté por sus síntomas y pues resulta que teníamos algo muy similar. Me confesé, les dije, yo no los puedo ayudar porque ni siquiera sé cómo se aborda esto. En aquel momento era como una epidemia en Estados Unidos. En México se conocía poco del tema y resulta que bueno, pues no se fueron, se quedaron con la idea de que si yo encontraba algo para mí les iba a servir a ellos. Y así fue como empecé a hacer preguntas de qué es lo que sana realmente y cómo abordar un problema de este tipo. Cuando empecé con esas preguntas de bueno, ¿cómo podría abordar esto de una manera integral, no solo con ansiolíticos, sino de muchas otras formas? Ese mismo día me acuerdo que en la Facultad de Psicología, en una escalera, encontré un letrero que decía clases de meditación autoalusiva. Total, pues era ese mismo día, fui al auditorio, resulta pues, que estaba lleno y era pues nada más ni nada menos que con el Dr. Grinberg. Yo no sabía quién era él, no sabía ni que era famoso, no sabía nada al respecto. Simplemente pues era la respuesta, la coincidencia a mi pregunta. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, que yo había hecho una pregunta literal desde mi corazón, en esos momentos en que casi elevas la mano así de que necesito ayuda, pero que además era un momento en el que yo no creía en Dios, no creía en nada espiritual, era completamente pragmático y aterrizado. Entonces todo aquello que me sonara espiritual, energético, etcétera, pues me sonaba muy fumado, ¿no? Bueno, el hecho es que empecé a avanzar semana con semana en este sistema que es muy complejo y que, bueno, pues a mí me llama la atención ahora que hay mucha gente que de repente pone video en una hora, en un video de una hora, la meditación autoalusiva del Dr. Grinberg. En una hora te recorres todo un sistema que a mí me llevó más o menos 8 meses a aprender, porque cada semana el Dr. Grinberg le iba agregando un pequeño componente. Algo muy importante en la meditación autoalusiva es que va conectando diferentes niveles de percepción y diferentes switches en la conexión entre tu cuerpo y tu mente. Entonces,
Cuando yo aprendí aquello, pues lo empecé a aplicar conmigo, con mis clientes que tenían ataques de pánico, y me di cuenta pues que no funciona igual en una persona que tiene problemas extremos a una persona normal que solo tiene estrés, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho es que mis clientes se recuperaron y yo también, pero yo tardé más tiempo. Dejé de ver al doctor Grimber en 90, seguí aplicando esto conmigo y más personas, 90, 91, 92, 93 y en 94 ya tenía yo un protocolo, una metodología para abordar ansiedad, estrés y ataques de pánico. Pero mi gran incógnita es qué es lo que realmente tiene un impacto sobre la gente. Si es la persona del terapeuta, si es esa madurez que ha adquirido acerca de un problema, o es la metodología nada más, como ya sabes, ¿no? Como cuando lees una receta y la aplicas. Porque me di cuenta que yo mismo, cuando empecé a sanar en mi persona, el impacto que tenía sobre los demás era mucho más poderoso que cuando solo lo aplicaba pues como una receta. Entonces, bueno, regresé a la Facultad de Psicología con la idea de investigar más sobre esto, porque déjame te cuento algo. De muchos psicólogos que tú veas, de la universidad que tú quieras, muchos no han hecho jamás terapia o no han hecho un trabajo terapéutico consigo mismos. No importa si son de psicología clínica, industrial, educativa, experimental, si tú estudias una carrera así, pues tendrías que hacer este viaje interior. ¿Por qué? Porque pues es como los pilotos, o sea, un piloto se gradúa por las horas de vuelo que tiene para practicar con su instrumento, que es en este caso el avión. Bueno, pues en este caso yo regresé y me di cuenta que era algo optativo, que era algo opcional. Fui a parar pues buscando respuestas sobre qué es lo que realmente cura, si la metodología o este trabajo interior. Fui a parar con un hombre que estaba haciendo estudios sobre justamente temas de ansiedad y lo que ocurre durante una sesión entre un terapeuta y su cliente. Y bueno, pues resulta que cuando le expliqué de qué estaba yo buscando, primero se rió de mí, o sea, pero se rió lo que le sigue, man. Cuando me entrevistó me dijo, mira, no tienes ni la preparación, ni la experiencia, ni las credenciales, ni el grado académico. O sea, me sacó una cantidad de cosas y casi me sacó empujones de su oficina. Era una buena persona, pero pues como muchos, pareciera que si no tienes las credenciales y el nivel que se espera de ti, pues ni siquiera te toman en serio. ¿Y cuántas veces no hemos tenido preguntas muy de fondo que estamos buscando cómo responder, pero como que pareciera que no es legítimo hacerte esas preguntas y no encontrar las respuestas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que estaba a punto de sacarme de su oficina, le dije, pero mis preguntas son válidas. Lo que estoy buscando es auténtico. De todas maneras me sacó. Y ese mismo día me encontré al doctor Grimber. Salí de ahí muy desanimado, me fui a otro edificio de la misma facultad y comprando ahí algo, vi venir al doctor Grimber, venía con su bata y caminando, pues ya sabes, ¿no? Para mí el doctor Grimber era pues como alguien muy especial, como un Ewok de la guerra de Star Wars, porque era pues sí, como muy relajado, ¿no? Y de veras, por ejemplo, cuando se reía, pues reía pues casi como niño, ¿no? El asunto es que yo venía pues ya muy golpeado porque el otro me había corrido y ni siquiera me atreví a acercarme al doctor Grimber. Entonces cuando pasó junto a mí me dijo, ¿qué, no me vas a saludar? Total que ya pues nos pusimos al día, empezó a preguntar sobre los ataques de pánico, sobre todo lo que habíamos hecho en aquella primera parte, y resultó que cuando le dije lo que estaba investigando, me dijo, qué curioso, estamos echando a andar una investigación de ese tipo entre mi laboratorio y la clínica de servicios psicológicos. Pero fíjate que estamos buscando una persona que sea como la indicada, que tenga como esta perspectiva de los dos ángulos y que además sepa de psicología clínica y que tenga una perspectiva de sistemas, etcétera, etcétera. Total, que me dijo, vente a trabajar con nosotros. Y yo justo acababa de renunciar a mi trabajo para investigar más sobre lo que me interesaba. Total, que me dijo, mira, no tengo fondos para pagarte ahorita, pero si te interesa, vente. Total, ese mismo día fuimos a su laboratorio y me presentó a algunos de sus colaboradores. Y me dijo, de una vez te voy a presentar con la persona que quiere echar a andar esta investigación porque es además su tesis de doctorado. Y tú vas a ser el encargado y vas a ser el que la ejecute, el que haga la parte operativa entre la clínica y nuestro laboratorio. Y entonces empezamos a caminar, a bajar las escaleras y ¿qué crees? Llegamos al mismo lugar donde me habían corrido media hora, 40 minutos antes. Has de ver la cara que puso aquel investigador. Era un hombre muy capaz, en verdad, pero sí, de tono muy subido, con esta arrogancia que suelen tener algunos médicos o algunas personas que tienen mucho conocimiento. Y no es una crítica, ¿no? Pero pues es el hecho de que la gente que tiene
mucha expertise o mucho conocimiento a veces está como despegada del piso. Cuando me vio entrar a esa oficina, la cara que puso. Y entonces resulta que pues el doctor se volteó y le dijo, mira fulano, ya encontré a la persona que se va a hacer cargo de la investigación, que se va a hacer cargo de la aplicación y de toda la operación. Y cuando vio la reacción, nos preguntó, bueno, que ya se conocían. Y yo le digo, pues, hace media hora yo no era nadie, no tenía las credenciales, no podía hacer una investigación de este tipo. Y ahora tengo 2 investigadores, una clínica de servicios psicológicos, un laboratorio y todo aquello al alcance para encontrar las respuestas a lo que estoy buscando. El doctor Grimberg pensó que era una broma y se empezó a reír, y el otro puso una cara. Bueno, terminamos riéndonos los 3, la verdad, porque era una broma del destino. Eso es lo que estoy tratando de decirte. ¿Cuántas veces tus inquietudes, cuando son legítimas, cuando les das el valor, la vida y en una resonancia el universo, te va a responder con aquellas respuestas, con aquello que estás buscando y mucho más? Bueno, pues regresé, colaboré con el doctor Grimberg durante un año de una manera muy, muy particular. Y empecé a adentrarme aún más en sus teorías, en sus investigaciones, y llegué a la conclusión de que no entendía mucho el trasfondo de lo que estábamos haciendo. Entonces, siendo muy honesto con él, pues le conté que no entendía mucho del trasfondo de la teoría sintérgica, como que no lograba entender los puntos medulares. Y él, pues de manera muy generosa, empezó a enseñarme de manera muy personal. Cuando todos se iban a comer o cuando estábamos solos, pues me enseñaba cada día un pedacito. Y curiosamente era diferente a lo que estaba escrito, porque lo que estaba escrito en sus libros, pues estaba en función de las investigaciones que él hacía, patrocinado por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Podía enseñarme aquellos detallitos que no se veían en los escritos. Y eso fue lo que para mí fue muy impactante. Eso fue la gran aportación, porque entre lo que yo ya había vivido y seguía viviendo con los sistemas que había aprendido de él y lo que él me explicaba, entonces aquello tenía otro ángulo. Y bueno, volví a entrenarme con él, volví a hacer prácticas con él, pero esta vez ya con una mentalidad diferente, con un entendimiento de lo que había atrás, de lo que implicaba la latiz, no solamente en términos técnicos, sino cómo la entendía él, de lo que implicaba este intercambio de información entre el campo neuronal individual y la latiz, esta comunicación cerebro a cerebro, lo que implicaban una gran cantidad de perspectivas de la sintergia, en un estado de alta sintergia, de baja sintergia, y cómo funcionaba esto con los chamanes o con la visión extraocular. Bueno, pues resulta que hay una gran cantidad de temas que el doctor Grimberg escribió, pero repito, como estaba patrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, pues él lo ponía de una manera estructurada y metodológica, ¿no? Y en términos pues que a veces eran difíciles de entender. Entonces ya trabajando con él me di cuenta que me era difícil entender realmente de fondo, como lo haría una persona en general, como lo harían mis pacientes, por ejemplo, la teoría sintérgica. Entonces yo le preguntaba, no entiendo, o sea, mira, entiendo lo que dicen las palabras, pero no entiendo exactamente cómo si le mueves acá tienes este resultado allá. Y normalmente, antes de ser psicólogo, yo fui analista de sistemas, entonces yo mapeaba, hacía diagramas de flujo. Entonces cuando yo mapeaba el flujo de cómo se supone que funcionaba la teoría sintérgica y el flujo de la meditación autoelusiva y cómo se correspondía aquello en términos fisiológicos y en términos emocionales, pues no había como huecos, o sea, como de aquí a acá la señal como que no quedaba clara. Entonces cuando le empecé a hacer ese tipo de preguntas, a él le dio mucha curiosidad, porque le decía, parece que no, hay cosas que no checan o que tienen huecos o están incompletas. Entonces a él le gustó mucho esa honestidad y entonces empezamos como a intercambiar, porque por un lado él me enseñaba los detalles y por otro lado pues yo trataba de mapearlos y los ponía a prueba. Entonces me di cuenta que existe algo que se llaman criterios de inclusión y de exclusión. Inclusión es cuando sí funciona, en qué casos sí funciona, y los de exclusión, en qué casos no funciona. Entonces fue muy curioso porque empezamos a intercambiar y sobre todo que nuestra investigación con la Clínica de Servicios Psicológicos era qué es lo que ocurre durante una sesión entre un paciente y su terapeuta y cómo había señales, por ejemplo la sudoración, la temperatura de las manos. Cuando tú estás nervioso, cuando estás ansioso, te sudan las manos. Cuando estás con ansiedad o con miedo, las manos además están frías.
Entonces, si las manos están frías y además están sudorosas, eso ya te da datos. Entonces, usábamos termómetros y usábamos aparatos para medir la sudoración. Y bueno, pues, ¿cómo se reflejaba aquello en la alta coherencia? Porque el doctor Grinberg hablaba de la coherencia cerebral a partir justamente de los hemisferios del cerebro. Pero mi planteamiento con él es, ¿y qué pasa cuando la coherencia se refleja en todo el cuerpo, no solo en el cerebro? Ya desde ahí había como puntos que resultaban interesantes para ambos. Empezamos a encontrar en esa investigación, por ejemplo, que durante la sesión estaban más estresados los terapeutas que los pacientes y que había momentos donde las señales se juntaban. Entonces fue un año muy enriquecedor. Yo aprendí biofeedback durante ese año porque el investigador de la unidad de servicios psicológicos era experto en biofeedback. Entonces empezamos a cruzar diferentes enfoques y áreas de aprendizaje y enfoques terapéuticos además. Entonces fue muy interesante descubrir cómo la vida nos estaba dando pretextos, otra vez las coincidencias, para ver desde diferentes ángulos el mismo tema. Por ejemplo, terminé entendiendo la teoría sintérgica pues desde otros ángulos. La teoría sintérgica tiene 3 grandes planteamientos que cuando yo he escuchado en muchos congresos a muchas personas, ahora que pues, ha estado de moda porque este año se cumplen los 30 años de la desaparición del Dr. Grinberg. Entonces, este año me ha tocado participar por lo menos en 4 eventos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, un encuentro de colaboradores, 4 eventos al menos donde ha habido diferentes ponentes que hablan del trabajo del Dr. Grinberg y su legado. Y en casi la mayoría los he visto, los he escuchado recitar de memoria, porque han recurrido a las mismas fuentes, cómo está elaborada la teoría sintérgica. Pero resulta que pues en todos estos años de investigación y con lo que yo aprendí con él, pues resulta que esa fórmula inicial no es así como la lees. Tiene otro ángulo de abordaje y se puede leer de manera diferente. A lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de revisar más a fondo el trabajo del Dr. Grinberg de acuerdo a lo que aprendí de él directamente, no solo lo que leí, sino lo que aprendí y lo que probamos en aquella época. Y entonces, cuando el Dr. Grinberg desapareció, nos vimos unos días antes de que desapareciera en su casa en Morelos, pues me dictó una lista pues que implicaba lo que había que hacer para el siguiente año. Era diciembre del 94 y yo lo tomé como un checklist, ¿no? Pero eran indicaciones muy específicas sobre lo que había que hacer para abordar aquellas inquietudes que yo le había planteado. Y justo cada vez que yo le planteaba alguna inquietud, por ejemplo, a mediados de año me mandó a Boulder, que fue el último lugar donde lo vieron, y justo en Boulder hubo un planteamiento, pues una invitación de una organización, de un instituto de investigación sobre estos temas, pero un instituto militar. Cada vez que yo le hacía preguntas, el doctor él me planteaba, me respondía con ve y averigua esto, me mandó de viaje a Boulder. Entonces, para diciembre, yo ya había hecho tantas preguntas y le había hecho, juntos habíamos abordado aquellos desde diferentes ángulos, que me dio una lista, un checklist de 8 a 10 puntos, ¿no? Había un tema pendiente que era muy importante, un experimento que nunca se hizo sobre un rayo láser. ¿Y qué será el motivo o la inquietud más importante con aquella organización que se dedicaba a hacer investigaciones científicas con fines militares? Ellos querían saber pues si un cerebro es capaz de alterar un rayo láser o de desviar un rayo láser, tal vez podría desviar o alterar el sistema de navegación de un misil. Pues en mi caso la inquietud era, ¿realmente se puede? Yo todavía era muy pragmático. Empecé a hacer un tipo de investigación buscando cómo aplicar o cómo conectar la teoría del Dr. Grinberg con muchos otros temas clínicos, porque te digo, pues no funciona igual cuando una persona está en condiciones más o menos estables que cuando tienes una alteración mental, con ansiedad, con depresión, con mucho estrés o con irritabilidad, ¿no? O cuando tienes un tema pues de incertidumbre. Por ejemplo, en el 95 hubo una crisis económica en México muy terrible, pues mucha gente perdió casas, carros, tenía créditos, una devaluación muy seria y tenía créditos en dólares. Aquello fue un desastre. Empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo aplico esto en un momento de tanta crisis? La idea de cómo
lograr esta alta coherencia del que hablaba el doctor Grinberg, pero ya de acuerdo a las nuevas perspectivas que tenía y con lo que había aprendido con él, me guió a tener esta pregunta a lo largo de tantos años. Empecé a entrenarme con monjes tibetanos del Muyun Drumbon, y bueno, para no hacerte larga la historia, eso se convirtió en un caminar donde iba buscando y encontrando piezas de aquel rompecabezas, que seguramente si él no hubiera desaparecido, habríamos continuado en la misma línea. No teníamos tanta tecnología en aquella época como ahora, y seguramente pues habríamos podido lograr más. El hecho es que así transcurrieron 20 y tantos años. Terminé mi entrenamiento con los monjes. Todo lo que descubrí a lo largo de cómo integrar el trabajo del doctor Grinberg con estas técnicas ancestrales pasó por un proceso en el cual hubo muchos ajustes, hubo adaptaciones, hubo cambios, hubo un recuadre del algoritmo original de la teoría sintérgica. En este evento que vamos a tener el 8 de diciembre, en honor al legado del doctor Grinberg, te vamos a contar de principio a fin, pues cómo fueron esos ajustes, cómo esos ajustes nos llevaron a ejecutar finalmente en 2019 los experimentos que se quedaron pendientes, cómo esos ajustes tienen este impacto y además cómo el legado del doctor Grinberg ha impactado a personas que no lo conocieron, los ha inspirado para responder sus propias preguntas. Y de ahí surge Shintergy, esta metodología de neuroingeniería cuántica ancestral para aprovechar y sincronizar el cerebro, el cuerpo y otros procesadores con el caos, con la energía y con este orden cuántico de los desafíos, y cómo aprovechar aquello para crear y provocar coincidencias a tu favor. Bueno, te esperamos este 8 de diciembre, no te lo pierdas. Va a quedar grabado también y lo vas a poder adquirir. El lugar donde lo vamos a hacer es un lugar tan especial que si tienes la oportunidad de estar ahí, es un lugar donde vamos a hacer además ese día experimentos con nuestra metodología Shintergy y experimentos a distancia con nuestros 2 laboratorios, y vas a ver videos e imágenes de nuestros laboratorios y vas a ver los primeros resultados de los experimentos que hemos hecho durante este año. No te lo pierdas y dale clic, pícale aquí para que te manden información.